Bien, bienvenidos y bienvenidas nuevamente a otra clase de educación para la salud. Hoy vamos a ver todo el tema de lesiones tendinosas, ¿sí? Esto después se lo voy a mandar por foto, lo vamos a trabajar en clase, así que vamos a trabajar directamente con esto. Así terminamos toda la unidad 3 y ya vamos para las últimas 2 unidades. Lesiones tendinosas, acuérdense que tendón, ¿sí? Era el tejido conectivo que unía el músculo con los huesos, ¿sí? Entonces todas las lesiones tendinosas son musculares, ¿está bien? Y los otros tejidos conectivos que habíamos visto de los músculos eran los tendones, la fascia y la aponeurosis, ¿sí? La fascia era lo que conectaba más que nada al vientre muscular con el hueso, y la aponeurosis lo que rodeaba, como todo tejido que rodeaba al músculo y conectaba con otras partes del cuerpo. Después estaban los cartílagos, que era la unión de la extremidad de los huesos, de un hueso con el otro. Bueno, y después otro tejido diferente que serían los ligamentos, pero bueno, eso ya sería articulaciones y me iría mucho de tema. Lesiones tendinosas, ¿sí? Son entonces lesiones localizadas en la unión miotendinosa, es decir, mio de músculo, ¿sí? Por eso miología. O sea, la unión del músculo con el hueso. Estas lesiones tendinosas se pueden dar por todos estos motivos y más, pero estos son un poco los más conocidos y donde más, como en estos tres primeros es donde más tenemos como influencia nosotros. El sobreentrenamiento, la sobrecarga, la falta de tiempo de recuperación, y acá ya no, factores genéticos, trastornos vasculares, trastornos posturales, etc. Bien, ahora, en estas lesiones tendinosas, el dolor aumenta con la resistencia y disminuye con el reposo. Es decir, cuando tengo tendinitis, por ejemplo, yo si sigo haciendo los ejercicios, me va a doler más, ¿sí? O sea, voy a tener que frenar para parar un poco, pues si sigo haciendo los ejercicios, eso me trae más dolor todavía. Lugares comunes. La pubialgia, acuérdense que algia es dolor, o sea, puede haber pubialgia por muchos motivos, pero bueno, en este caso también sería por tendinitis. Manguito rotador, acuérdense que los músculos de manguito rotadores eran el infraespinoso, supraespinoso, los hemos visto en la anatomía, justamente eran los que hacían rotaciones externas e internas del hombro, o sea, todo lo que tengan inserciones de esos músculos. Y acá vienen todos los que son las más conocidos, como los tendinitis de codo, flexiones de muñeca, extensores de muñeca, ¿sí? Y los tendones como por ejemplo de Aquiles, el tendón rotuliano. Bien. Siguiendo las lesiones tendinosas, tenemos tendinopatías, justamente tendinitis y tendinosis. Tendinopatías es justamente toda lesión de tendones sin especificar. O sea, tendinitis y tendinosis son, por ejemplo, las tendinopatías. Y también alguna que otra golpe en un tendón, un pequeño agarro en un tendón, cualquier cosa que suceda a un tendón, también estaría como una tendinopatía. Tendinitis, como bien sabemos, itis es inflamación, o sea, son inflamaciones de los tendones, de la inserción de los tendones en el hueso. Tendinosis es deterioro, o si se deterioro, es deterioro de esa inserción del hueso, del músculo en el hueso. Un tipo conocido de lesiones tendinosas es la bursitis, que la bursitis, como itis es inflamación, lo que se inflama es la bolsa serosa. ¿Qué es la bolsa serosa? Es una membrana también de tejido conectivo que su función es facilitar el deslizamiento del tendón sobre otra superficie, es decir, sobre un hueso, sobre un tendón, sobre un ligamento. Es decir, es esa membrana que facilita a que ese tendón se pueda deslizar por estas tres otras superficies. La inflamación de esta bolsa serosa es bursitis. Y según cómo estén inflamadas, pueden ser agudas o crónicas. Agudas por un golpe o una infección, y crónicas por un roce repetitivo del gesto deportivo. Todo esto igual háganme acordar, después si lo hago, tal vez yo hago una subrayada todo, pero háganme acordar, así lo explico también en clase. Las bursitis son más conocidas en el codo y en el hombro. Igual, ante la bursitis y ante las lesiones tendinosas, los primeros auxilios que podemos hacer
son hielo, reposo y obviamente de vuelta los analgésicos. El tema con los analgésicos, para que se acuerden, es que tenemos que tener cuidado, acuérdense de la persona, si mayor o menor de edad, etcétera, de cosas, si tiene alergia con los analgésicos y demás. Pero si no, los analgésicos es lo mejor. Bien, ahora vamos a dividir los síndromes dolorosos en 3 regiones, ¿sí? La primera es el origen vertebral y regional, es decir, todo lo que es más columna, etcétera. Y después vamos a ver miembros superiores y miembros inferiores. Tanto los miembros superiores como los miembros inferiores lo vamos a ver en estos otros cuadros que los voy a explicar en casa. Uy, qué mal que estoy, Estoy cansado, me está afectando la cuarentena. Que lo voy a explicar en clase y con el video en Zoom. Bien, entonces síndrome doloroso de origen vertebral y regional. Las curvaturas normales de la columna, ¿sí? Cuando las curvaturas normales de la columna están siempre en el plano sagital. Acuérdense, los planos y ejes serán plano sagital, frontal, transversal, ¿sí? Ejes antero-posterior, del frontal, del sagital horizontal y del horizontal vertical, ¿sí? Los planos y los ejes. Entonces, en el plano sagital, que era que me partía así, por el medio, las curvaturas normales de la columna. Cuando las patologías, cuando estas curvaturas ya no son normales, aumentan o se anulan. Cuando aumentan se llaman hiper, por ejemplo, hiperlordosis, hipercifosis. Y cuando se anulan, cuando no hay una curvatura, se llaman rectificación de columna. Si esta curvatura está desviada lateralmente, esa es la escoliosis. ¿Cuáles son los síndromes dolorosos más comunes en el origen vertebral y regional? Tenemos acá 3: cervicalgias, dorsalgias y lumbalgias. Cervicalgias, obviamente dolor en las cervicales. Dorsalgias, dolor en los dorsales. Lumbalgias, dolor en los lumbares. Acuérdense que cervicales, dorsales y lumbares eran 7, 12, 5 vértebras, ¿sí? De la columna vertebral. Y algia era dolor. O sea, puede ser dolor por muchas cosas. Muscular, óseo, puede ser por un golpe, pueden ser un montón de cosas. Si vamos a sacar el cuadro. Y la famosa hernia de disco. La hernia de disco, como bien sabemos, hernia siempre es salencia, ¿sí? ¿Y qué es un disco vertebral? Acá en los apuntes, que los voy a mostrar acá. Antes, en todo esto de las curvaturas, acá vamos a ver también en los apuntes, ven cómo debería ser la curvatura: lordosis, sifosis, lordosis y sifosis. Después también vemos una imagen en Zoom. Y de hernia de disco que está acá está. Ven ahí como la hernia, ¿sí? El disco es este cartílago que ven cómo va incrementándose, ¿sí? Esto es la hernia de disco. Es esta salencia de este cartílago que hay entre un hueso, una vértebra y la otra, ¿sí? Acá puesta en imagen, ven cómo va evolucionando. Y acá puesto en un hermoso cuadro. Entonces, el disco vertebral está justamente entre las vértebras. Son discos cartilaginosos, es decir, son cartílagos, o sea, tejido conectivo. Y están rellenos de una sustancia gelatinosa. ¿Esa sustancia gelatinosa para qué sirve? Para amortiguar y fijar, para la amortiguación y la fijación, y además nos permite movimientos ligeros, ¿sí? Bien, para eso sirven los discos vertebrales. Ahora, vamos acá. La hernia de disco, como siempre, es una salida, la hernia. Entonces esta es la salida de ese contenido gelatinoso, ¿sí? Del contenido interior del disco vertebral hacia el exterior, comprimiendo diferentes estructuras. Por ejemplo, acá los nervios. Acuérdense que los nervios espinales estaban en toda la columna vertebral, ¿sí? Y imagínense que salga toda esa sustancia, los nervios donde transmite toda la información de dolor y todo lo demás. Tenemos a tratar de explicar de vuelta la animación de los músculos, a me acordar. Cuando sale esa sustancia y comprime esto, duele un montón. Esto casi siempre genera lumbalgias, es decir, la hernia de disco casi siempre son en las lumbares. Bien, ejercicio que podemos hacer para prevenir
la hernia de disco, ayudar a la hernia de disco cuando la tenemos. Estiramientos, ¿de qué tres músculos? Del psoas, de los isquiotibiales y de toda la región de la columna. Y ejercicios como la natación y actividades del transverso del abdomen. Este era el músculo, ¿se acuerdan que utilizamos para ir al baño? El que hacíamos fuerte, el pone duro. Bueno, ese era el transverso del abdomen, era el que nosotros usábamos para ir al baño. Entonces, estos ejercicios son los que ayudan con la hernia de disco cuando ya la tenemos o inclusive para prevenirla. Así que bueno, nos vemos en un rato. Cuídense.